para dar inicio a la ceremonia del 95º aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, invitamos a los presentes a permanecer de pie para llevar a cabo los honores correspondientes al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Toma la palabra el ciudadano licenciado José Calzada Rovirosa, gobernador del estado de Querétaro. Señor ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa. Señor ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Juan Silva Mesa. Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, licenciado José González Morfín. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, licenciado Guadalupe Acosta Naranjo. Señores gobernadores, legisladores federales, locales, señores presidentes municipales, señores secretarios, señoras y señores. Les damos la más cordial bienvenida a esta ciudad que ha sido testigo y protagonista de episodios decisivos de nuestra historia patria. En esta ocasión, para conmemorar un aniversario más de un documento que fue resultado del encuentro de hombres visionarios, quienes acordaron dar cauce a la conciliación nacional, debatiendo ideas y principios, suscribiendo un pacto que mantiene su esencial vigencia y que ha sido el fundamento de nuestra vida institucional. La Constitución de 1917 es el resultado del pensamiento progresista y plural de aquellos hombres ilustres, representativos de su tiempo y a la vez hombres ejemplares del pensamiento de un tiempo nuevo. Porque fue innovadora, ha sido ejemplar. Porque quienes la construyeron fueron hombres de mente clara, se ha mantenido vigente. Es cierto, las condiciones sociales a casi 100 años de distancia han cambiado. En 1917 éramos 14 millones de mexicanos dedicados primordialmente a la agricultura. Hoy somos más de 112 laborando en diversos sectores productivos. De aquel país con una comunicación incipiente, hoy el territorio nacional está integrado por una infraestructura moderna. De una sociedad predominantemente rural, hoy nos congregamos en zonas urbanas. De la existencia de grupos de poder, evolucionamos a un régimen institucional. Nuestro marco jurídico ha sabido adecuarse a las exigencias de la sociedad.
En tiempos de profundas y vertiginosas transformaciones, la Constitución se ha reformado para seguir dando cauce al destino de los mexicanos. Honrar a la ley suprema en el recuerdo de su promulgación es un acto que va mucho más allá de la celebración anual. Es motivo de una convocatoria nacional que nos reúne para declarar nuestras convicciones sobre el Estado de Derecho. Es también ocasión para establecer un compromiso colectivo con la legalidad y el respeto a las instituciones. Es oportunidad para hacer un llamado para reflexionar sobre lo que nos corresponde aportar desde cualquier espacio de responsabilidad a cada uno de los mexicanos en la dinámica de una sociedad vigorosa que anhela vivir en paz y en progreso. Aspiramos al fortalecimiento de la vida en sociedad sin olvidar el ejemplo de unidad participativa que nos legó el Constituyente del 17. El ejemplo de aquel Congreso es la muestra de que se puede dejar de lado cualquier diferencia ideológica y coyuntura política para garantizar el bien de la colectividad. Representa a la vez una lección de que es posible hacer compatible lo que es urgente con la visión de largo plazo que siempre está presente en la demanda de los mexicanos. Hoy como ayer, la diversidad debe dar paso a la unidad. Hoy como ayer, la concordia es el anhelo más profundo de los mexicanos para que a partir de ella fortalezcamos el proyecto nacional para superar nuestros rezagos con el esfuerzo de todos. Nos acercamos al primer siglo de vida del marco jurídico por excelencia y no hemos saldado aún deudas históricas con diversos sectores vulnerables. Los retos en común y las soluciones tienen que venir del análisis, la participación y el compromiso de todos. La sociedad nos exige que atendamos pendientes como la desigualdad y la marginación. También que resolvamos de manera puntual la necesidad de garantizar la seguridad y tranquilidad a las familias mexicanas que confían en ver pronto superados los retos que hoy aquejan a nuestro país y que son tarea de todos. Procuremos la plena vigencia de nuestro sistema republicano, donde las relaciones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial estén fundadas en su autonomía y respeto a las atribuciones de cada uno. Acordemos y asumamos una plataforma común que sea norma general de nuestra conducta colectiva, que coadyuve en la construcción de un país próspero, democrático y justo, basado en principios y valores que posibiliten la concordia como condición indispensable del desarrollo. Una plataforma que postule una nación soberana con libertades, así como con derechos y deberes. Estimadas amigas y amigos, este año es un reto formidable para la democracia. Es un año crucial para definir el porvenir de la nación. Enfrentemos el proceso electoral con madurez y civilidad, con el respeto absoluto a las propuestas, proyectos y decisiones de los demás. Hagamos valer el Estado de Derecho como principio superior para que los procesos se sujeten a las normas y a las instituciones y no éstas obedezcan a la coyuntura de los procesos. El 2 de julio, un día después de ejercer nuestra decisión y nuestra visión democrática, sumemos nuestras voluntades para buscar aquella gran reconciliación que un día como hoy lograron ver consumada los constituyentes del 17. Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el ciudadano ministro Juan Nepomuceno Silva Mesa,
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa. Señor Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, senador José González Morfín. Señor Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputado Guadalupe Acosta Naranjo. Señor Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa. Distinguida audiencia, señoras y señores. México es la historia de sus constituciones y de sus instituciones. No es exagerado decir que México es su Constitución. Asociar el país a la norma fundamental es reconocer que existe un etos nacional, una forma de ser y un perfil de nuestra nación. Hoy conmemoramos 95 años de continuidad y estabilidad constitucional. Se dice fácil, pero estamos hablando de casi un siglo de un mismo constitucionalismo, de una misma constitucionalidad y de una misma tradición constitucional. Debemos reconocer que se trata del período más largo de paz, estabilidad e institucionalidad de la historia de México, con sus dificultades, con sus carencias y problemas. México ha vivido una continuidad institucional de casi un siglo bajo la Constitución de 1917. Después de un siglo XIX accidentado, en el que ensayamos casi todo, en el que lo mismo probamos federalismo que centralismo, república que monarquía, Estado religioso que Estado laico. Y por fin, para inicios del siglo XX, después de una revolución armada cara en términos de paz y de costo de vidas, nuestro constituyente de 1916-1917 se decantó finalmente por un proyecto de nación, por un proyecto de país que hoy existe y que nos ha permitido estabilidad y continuidad. La República que hoy tenemos, plural, diversa, democrática, federalista, laica, con libertades, de justicia social, de división de poderes, que sin duda todos los días buscamos seguir mejorando y perfeccionando, constituye, sin lugar a dudas, un avance civilizatorio, un gran logro de nuestra historia y, sobre todo, un acuerdo en lo fundamental que todos los mexicanos compartimos y no debemos perder de vista. Los mexicanos tenemos un acuerdo fundamental que, gracias a la democracia, está más fuerte y más vigente que nunca. Ese acuerdo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Decir que los mexicanos sí estamos de acuerdo en lo fundamental puede sonar extraño en momentos en el que todo se debate, todo se analiza, todo se cuestiona y todo cambia o se pretende cambiar, pero el acuerdo existe y está en nuestra Constitución y en nuestras instituciones. Es una esencia del ser nacional, es un punto de partida básico, inamovible, incuestionable. Es México. A pesar de los embates de la realidad y de la política, la Constitución preserva la esencia de lo mexicano y de lo que queremos ser los mexicanos, no solo como un proyecto, sino como una realidad, no solo como un programa, sino como una norma vigente de convivencia. Existe en nuestra Constitución una idea de México, una visión compartida de México. Una Constitución con tantos cambios como la nuestra tiene y mantiene valores, instituciones y razones. Debemos reconocer que existen en la Constitución instituciones y valores que permanecen y le dan estabilidad y continuidad. El reto es identificarlos y saber cómo hacerlos evolucionar correctamente. Los valores constitucionales que nos hemos dado obligan a su cumplimiento para respetar al otro, para respetar el pensamiento diferente, para construir el espacio público, para construir
el interés colectivo. Existen valores que tienen continuidad en una Constitución. A pesar de que es posible discutirlo todo, hay instituciones, valores y tradiciones que todos entendemos le dan cohesión y sentido a la nación mexicana. Hoy decimos, todo se discute, pero no cambia la existencia misma de un Estado mexicano, no cambia la existencia de una nación mexicana, pluriétnica y diversa en el concierto de las naciones, no cambia la necesidad de apegarse al respeto de los derechos humanos universales, no cambia el compromiso indiscutible con la necesaria idea de legalidad, no se altera la estructura clara de un diseño constitucional basado en la idea de división de poderes, en la conveniencia de un país plural y tolerante que se expresa en la esencia de un Estado laico. Todos coincidimos en la idea de vivir en una democracia, aunque sus formas y reglas se discutan todos los días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discute todos los días cuál es la aplicación práctica, la interpretación de ese cuerpo constitucional, de ese marco normativo e institucional. Nuestro trabajo consiste precisamente en hacer realizables y prácticos esos valores, en hacer realidad esos principios, en tratar de ajustar el comportamiento de personas, órganos, poderes a esa tradición constitucional. Para eso sirven las instituciones, para que el cambio de personas, el paso de hombres y mujeres, con pasiones y convicciones, con deseos y voluntades, a veces con caprichos y formas diversas de pensar, no tengan el poder, la fuerza para alterarlo todo. La institucionalidad es obra colectiva, la razón y la sabiduría de todos, de muchos, que va más allá de una generación, de un grupo o de un partido. Es eso lo que hoy festejamos, lo que hoy conmemoramos, la institucionalización de México a través de su Constitución. Una institucionalización a la que le falta por consolidarse, pero que hoy, al hacer un alto en el camino para reflexionar, nos obliga a apreciar con responsabilidad lo mucho que hemos logrado y lo que con nuestro trabajo estamos obligados a defender todos los días. Ese México de libertades y de justicia en el que todos creemos obliga a la moderación, obliga a la prudencia, a la inteligencia y a la responsabilidad. El aniversario de nuestra Constitución es una extraordinaria oportunidad para, a través de ella, pensar en México. Muchas gracias. Toca el turno en el uso de la palabra al ciudadano senador José González Morfín, presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Senadores. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, gobernador del Estado de Querétaro. Señores gobernadores, señoras y señores secretarios de Estado, señoras y señores legisladores y funcionarios que nos acompañan, distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Hoy los mexicanos conmemoramos con profundo respeto el 95 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Acudimos a esta cita solemne en la histórica ciudad de Querétaro, protagonista de episodios clave en la defensa de las instituciones de la República. La Constitución del 17 plasmó en cada una de sus páginas nuestra voluntad de vivir en una nación cuya soberanía reside en el pueblo. Plasmó también nuestra voluntad de vivir en un país democrático, donde la libertad es la regla y no la excepción. Fue a partir de 1917 cuando se dio origen al Estado promotor y defensor de los derechos sociales básicos, dejando atrás la pugna por el poder y la lucha armada que marcó el destino de México en los primeros años del siglo XX. Los constituyentes del 17, reunidos en este Teatro de la República, pusieron en manos de los mexicanos la posibilidad de fundar
una patria renovada que pudiera avanzar basándose en principios universales como la libertad y la justicia, para forjar así un mejor destino para sus hijos. A partir de entonces se dejó la lucha armada y comenzó la lucha de las ideas. Comenzó la lucha por cumplir y hacer cumplir los principios que dieron origen a nuestra Carta Magna. Costó muchos años de lucha alcanzar la libertad que hoy gozamos. Costó muchos años de enormes sacrificios construir el régimen de libertades ciudadanas que hoy tenemos y el andamiaje institucional que hoy garantiza el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de sufragio. El anhelo de libertades de aquellos hombres que lucharon por un país de justicia comienza a tomar forma en el México de nuestros días. Hoy podemos hablar de un país de instituciones sólidas. Hoy seguimos honrando el espíritu del Constituyente de 1917, que sea la Constitución un reflejo de las verdaderas aspiraciones ciudadanas y no un reflejo de los intereses políticos. En estos años, el Senado de la República ha trabajado para fortalecer las libertades de los mexicanos. Prueba de ello es que en esta legislatura aprobamos la más importante ampliación de las libertades ciudadanas en muchas décadas. Me refiero a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que es tal vez la más relevante que se haya realizado al capítulo primero de nuestra Carta Magna. Con ella se ha dado una verdadera transformación en materia de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos por parte del Estado. Honramos así el legado de los constituyentes del 17. Los mexicanos también hemos tenido que emprender la lucha por la legalidad. Décadas de simulación y negociación de la ley permitieron que la corrupción y la impunidad se enquistaran en nuestra sociedad y en muchas de nuestras instituciones. La transición democrática dio voz y fuerza a la ciudadanía para comenzar a impulsar los cambios que requería nuestro México. Y fue justamente en esta administración cuando los mexicanos dimos el paso decisivo para sacudirnos inercias y emprender una lucha decidida con el propósito claro e irrenunciable de hacer de México una nación con un verdadero Estado de Derecho. En esta lucha, también el Senado de la República ha sido actor fundamental al aprobar reformas históricas a nuestra Carta Magna. Baste mencionar la reforma integral al sistema de justicia penal, que transforma su carácter inquisitorio en uno de tipo acusatorio, que por supuesto hace más transparente la impartición de justicia al establecer los juicios orales. Se suma a este cambio constitucional de gran calado la reforma en materia de amparo, que amplía la protección de la justicia a los derechos humanos y pone al día a este instrumento jurídico fundamental de nuestro derecho para que sirva mejor a nuestra gente. Así, fieles al espíritu de la Constitución del 17, el Senado ha contribuido a seguir fortaleciendo nuestra Carta Magna en beneficio de México y de todos los mexicanos. Hoy podemos decir con orgullo que la Constitución está más viva que nunca en sus ideales y en sus principios. Señoras y señores, dijo el presidente Carranza al jurar cumplir y hacer cumplir la nueva Constitución aquí, en este Teatro de la República, cito, dice, ahora solo nos queda la obligación de ir a la práctica de la ley suprema que acabáis de sancionar, llevándola en nuestras manos como la enseña que nos hará grandes, justos y respetados entre los demás pueblos de la tierra. Hasta aquí la cita. Creo que hoy más que nunca ese es nuestro mandato y nuestro deber, ir a la práctica de los preceptos que fueron plasmados con altura de miras por el Congreso Constituyente en este recinto. Más allá de la coyuntura electoral que define la agenda política nacional, en el Senado de la República tenemos muy claro nuestra misión es seguir impulsando reformas y perfeccionando nuestras leyes a favor del progreso de nuestra nación. Quienes servimos a México en el Senado de la República sabemos que los ciudadanos depositaron su confianza en nosotros, sus legisladores, para representarlos con responsabilidad y para atender con eficacia sus necesidades y demandas. Por eso, habremos de seguir promoviendo hasta el último día de esta legislatura las reformas y las leyes que todavía están pendientes y que nos permitan avanzar con paso firme hacia el futuro. Reformas que modernicen nuestra economía y abran las puertas de más oportunidades para nuestra gente, como la reforma laboral.
leyes que fortalecerán las capacidades del Estado para asegurar el imperio de la legalidad en nuestro país, como la Ley de Seguridad Nacional y la de combate al lavado de dinero. Y desde luego, cambios de fondo que amplíen las vías para que los ciudadanos participen en los asuntos que son de todos, como la reforma política. Quien busca servir a México debe servir cabalmente a la letra y al espíritu de su Constitución. Yo estoy convencido que desde nuestra alta responsabilidad como legisladores y como gobernantes, los aquí presentes estamos obligados a fortalecer la vida institucional, a cumplir nuestras funciones con patriotismo y con altura de miras. Los invito a que más allá de coyunturas políticas, elevemos la mirada y tomemos junto a la ciudadanía las mejores decisiones para el país y para su futuro. Con ese ánimo constructivo, el mismo que inspiró a los constituyentes de 1917, quienes hoy tenemos el privilegio de representar a los ciudadanos, debemos seguir trabajando arduamente para darle a los mexicanos el país de leyes y de instituciones sólidas que se merecen, el país grande, libre y justo con el que soñaron el presidente Venustiano Carranza y los constituyentes de Querétaro. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el ciudadano diputado Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Senador José González Morfín, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Licenciado José Eduardo Calzada Rubirosa, gobernador constitucional del Estado de Querétaro. Hoy se cumplen 95 años de la promulgación de nuestra Constitución. Si algo explica la longevidad de esta nuestra Carta Magna, es que además de ser heredera de las constituciones liberales del siglo XIX, fue pionera y vanguardista, la primera en el mundo en darle reconocimiento a los derechos sociales, producto, por supuesto, de la profunda revolución que la hizo posible y la dotó de legitimidad. Continuidad y ruptura, memoria histórica y cambio. La Constitución del 17 tuvo el gran mérito de recuperar lo mejor de nuestro pasado y proyectarnos al futuro. Es importante reconocer sus raíces históricas. Por principio de cuenta, en la Constitución escrita por las Cortes de Cádiz, las cuales tuvieron representación de las entonces colonias americanas. Dicho documento, que el próximo 19 de marzo cumplirá 200 años, tuvo gran importancia durante la Guerra de Independencia e inspiró a muchas otras constituciones en el mundo. Nuestra Carta Magna también es heredera de la Constitución de Apatzingán, elaborada por los insurgentes de 1814, de la de 1824 que nos convirtió en república y, por supuesto, de la de 1857, la de los liberales de la Reforma, que fue jurada un 5 de febrero, el mismo día en que se promulgó hace 95 años aquí, la de los revolucionarios constituyentes en este hermoso Teatro de la República. Es verdad que a la Constitución se le han hecho muchas reformas a través de los años, pero también lo es que mantiene su esencia nacionalista, laica, social, democrática y garantista. Persiste una interesante discusión sobre si ya es conveniente redactar una nueva o solo seguir actualizándola. Pero si ese dilema existe, es precisamente porque además de su valor histórico, mantiene vigencia y actualidad, no obstante el dinamismo de la sociedad mexicana. Lo que debe de estar fuera de toda duda es la pertinencia de mantener sus pilares, su compromiso con los derechos sociales y las libertades públicas y privadas, las cuales deben de ser garantizadas por un Estado social, democrático y de derecho
que por definición es laico. Hay un hecho histórico de gran relevancia en la elaboración de nuestra Constitución, que es bueno recordar y tomar como ejemplo. En sus artículos fundamentales, la redacción fue mucho más allá de lo que propuso el entonces presidente de la República, don Venustiano Carranza. Los mejores ejemplos están en los artículos 3, 27, 123 y 130. El Congreso Constituyente cumplió plenamente su responsabilidad y estuvo a la altura de su circunstancia. Contó con la visión y el valor para asumirse como representante y depositario supremo de la voluntad popular y lo hizo en tiempo de caudillos. Por desgracia, esa independencia del Poder Legislativo y no pocas de sus facultades y atribuciones se perdieron al paso de los años ante el fortalecimiento del presidencialismo mexicano. Para hacer realidad en toda su dimensión los derechos sociales y la supremacía sobre nuestros recursos naturales establecidos en la Carta Magna, tuvo que llegar un presidente con la voluntad de hacerlo. Me refiero al general Lázaro Cárdenas del Río. Pero lo correcto es que la ley se cumpla con independencia de las convicciones de sus gobernantes. Para los ciudadanos no debe de haber más y mejor garantía que lo establecido en las leyes y, en primer lugar, en su Constitución. Por eso ha sido positivo para el país que desde hace 3 lustros se haya avanzado en recuperar la autonomía del Poder Legislativo como producto de nuestra lenta transición a la democracia, pues esta solo es plena cuando se desconcentra el poder y se establecen equilibrios institucionales. El fortalecimiento del Parlamento no actúa en detrimento del Poder Ejecutivo, pero obliga a la corresponsabilidad entre poderes. Debemos reconocer que hay importantes reformas pendientes y graves problemas que no han sido atendidos como la situación del país lo demanda. Pero eso no es culpa de la pluralidad, sino en todo caso de la falta de consolidación y rediseño de nuestras instituciones democráticas. Se equivocan quienes ven en la pluralidad que hay en nuestra sociedad y se refleja en las cámaras un obstáculo y creen que regresando a los tiempos del Congreso monolítico y subordinado se lograría una mayor eficacia y gobernabilidad. En lugar de ver a la diversidad política e ideológica del país como un molesto contratiempo, debería de verse como parte de nuestra riqueza, como algo que debemos cuidar y promover, potenciar para superar nuestros problemas con estabilidad y gobernabilidad democrática y encarar con éxito los retos que tenemos enfrente. A nadie le conviene un poder siendo realmente demócrata, legislativo, ni subordinado, ni acotado por poderes fácticos o reales. En ese sentido, resulta indispensable actualizar institucionalmente al sistema político, de tal manera que se promueva la colaboración entre los poderes y fuerzas políticas y se incremente la participación ciudadana. En ambas cámaras se han presentado reformas que fortalecen sus facultades, entre otras, a discutirse, el establecimiento de gobiernos de coalición como una opción para construir mayorías parlamentarias estables en torno a proyectos de mediano y largo plazo, la ratificación del gabinete por el Congreso y la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo con presupuestos y planes multianuales. El debate y la discusión del rediseño institucional deben de darse sin tabús y de manera franca y abierta. Una nueva generación de derechos debe de ser incorporadas a nuestra Constitución. Es necesario empoderar a los ciudadanos aprobando las figuras de candidaturas independientes, de consulta popular, de iniciativa ciudadana, de referéndum, de plebiscito, de reelección legislativa y de revocación de mandato. También debemos eliminar el fuero de los representantes populares, hacer una ley de partidos políticos y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. En fin, es el momento de darle más poder a los ciudadanos y redefinir a nuestras instituciones, conservando nuestra diversidad, fomentando la tolerancia, reconociendo nuestra pluralidad como un bien deseable
de nuestra sociedad y de nuestra democracia. No puedo dejar de mencionar la desigualdad y las muchas necesidades y carencias sociales que persisten en México. No obstante los 95 años de vigencia de una Constitución que nació, entre otras cosas, para responder a la injusticia y la marginación. Si algo es lacerante hoy de la realidad que tenemos es la pobreza. No es aceptable la desnutrición, pero mucho menos que haya personas que estén padeciendo hambre. La situación de los pueblos indígenas, ahora resaltada por la sequía de la Sierra Tarahumara, debe de llevarnos a pensar e implementar medidas estructurales y no quedarnos solo en respuestas asistencialistas indispensables, pero coyunturales. Sin embargo, la acción espontánea, generosa y solidaria de miles de hombres y mujeres para ayudar a nuestros hermanos tarahumaras demuestra que persiste y está vivo el compromiso social en el pueblo mexicano, el cual, como ya dijimos, está plasmado en nuestra Constitución. Pero no solo tenemos carencias sociales y un régimen político que transformar, también es preciso proporcionar seguridad a los mexicanos. Si en algo no se debe de partidizar un problema social, es en este tema. Con la vida y la tranquilidad de los mexicanos debemos de cerrar filas todos. Junto con las medidas punitivas y de combate frontal al crimen organizado que se están tomando, es necesario insistir en que en la medida que la economía crezca, generemos empleos, disminuyamos la pobreza y especialmente le demos oportunidades de educación y trabajo para nuestros jóvenes, se está poniendo las bases firmes para salir de la actual y delicada situación que vivimos de manera definitiva. Amigas y amigos, la situación por la que atravesamos en el país obliga a decisiones firmes y trascendentes. La ciudadanía está cansada de que sus políticos, empresarios, medios de comunicación, representantes sociales y populares mantengamos un clima de confrontación y encono y muy poco hablemos de las soluciones que ellos esperan y necesitan de nosotros. Por esa razón quisiera, tal vez anticlimáticamente o por lo menos de manera ingenua, insistir que en medio de la actual coyuntura política intentemos de manera sincera buscar soluciones y salidas a los muchos retos y problemas que tenemos en nuestra sociedad y que no saben de tiempos electorales. Quienes no somos útiles a la gente, quienes no buscamos acuerdos que pongan por delante los intereses generales a los particulares, como lo hicieron los constituyentes de Querétaro, que hace casi 100 años estaban en este mismo recinto, no somos útiles a México. Retomemos su ejemplo. Muchas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Señor ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor senador José González Morfín, presidente del Senado de la República. Señor diputado Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Cámara de Diputados. Señor licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, gobernador del Estado de Querétaro y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Señores gobernadores, señoras y señores legisladores, señoras y señores integrantes del Poder Judicial, señoras y señores secretarios, señoras y señores familiares de los constituyentes de 1917, señoras y señores integrantes de los organismos autónomos, señoras y señores representantes de los poderes de los estados, señoras y señores líderes, dirigentes
sociales y políticos, señores rectores y académicos, distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Hoy México conmemora el 95º aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Y por eso rendimos sentido homenaje a la generación de revolucionarios que legó a los mexicanos una Carta Magna en la que se plasmaron los anhelos de justicia y los más altos principios de la patria. En el Teatro de la República, al término de la Revolución, los constituyentes asumieron como deber no solamente restaurar el orden constitucional quebrantado por Victoriano Huerta, sino también plasmar en un nuevo Código Supremo las decisiones fundamentales que habrían de guiar a nuestro pueblo en su ruta por constituirse como una nación de libertades, igualdad y progreso. Los constituyentes eran conscientes que de sus resoluciones dependía el porvenir de los mexicanos. Por ello, en la Carta Magna otorgaron más libertades y derechos a los ciudadanos y también introdujeron los derechos de los trabajadores. Delinearon un sistema democrático con pesos y contrapesos entre los poderes. Protagonizaron debates históricos sobre la economía del país, la libertad de trabajo y la educación, y acordaron que los recursos naturales debieran ser propiedad de la nación. Ningún ámbito de la vida pública quedó fuera de la discusión de los legisladores del 17. Y en este Teatro de la República se discutió intensamente, con pasión, con altura de miras, con apertura de ideas y, estoy seguro, con profundo amor a México. Luis Manuel Rojas, presidente del Congreso, entregó la Constitución a don Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista, diciéndole estas palabras: en nombre, pues, de este Congreso Constituyente, que será ilustre en la historia mexicana, me cabe el honor de poner en vuestras manos la nueva ley suprema de esta tierra, dando a usted la seguridad de que todos nosotros seremos sus más celosos defensores, estando dispuestos a cumplirla y respetarla como el emblema sagrado a cuyas sombras gozará mañana de libertad, de paz y bienestar el pueblo mexicano. Desde entonces, la Constitución ha sido símbolo de unión de todos los mexicanos, de muchas generaciones que hemos creído en sus principios. Y desde el 17, los mexicanos hemos construido y fortalecido las instituciones de la República para llevar el cumplimiento pleno los derechos individuales y las garantías sociales que establece. El orden constitucional es el más grande patrimonio que compartimos los mexicanos. La Constitución mexicana fue en su tiempo, y lo sigue siendo ahora, una de las más avanzadas en términos sociales. Y aunque muchas de esas garantías sociales fueron durante décadas aspiraciones colectivas, hoy muchas de ellas comienzan a concretarse para millones de mexicanos. El derecho a la salud, por ejemplo, o el de vivienda, están dejando de ser enunciados aspiracionales para convertirse en realidad para millones y millones de familias mexicanas cada año. Este es el 6º y último aniversario de la promulgación de la Constitución que presido en mi calidad de titular del Ejecutivo Federal. Como presidente de la República, hace más de 5 años juré guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación, tal como lo prescribe desde 1917 el artículo 87 de nuestro Código Supremo. Este juramento sagrado e irrenunciable implica, para mí y para cualquier gobernante, la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley y entender ella como la primera obligación del gobernante, entenderla como un deber constitucional, pero también un deber político y un deber ético, un verdadero imperativo categórico donde reside precisamente el sentido vital de los órganos constitucionales.
Hoy, uno de los mayores desafíos que enfrentamos como nación es precisamente ese: lograr que la ley se cumpla y se haga cumplir. Enfrentamos el reto histórico de construir un auténtico Estado de Derecho para hacer del nuestro un país que finge su prosperidad en la certidumbre de que nadie, absolutamente nadie, puede estar por encima de la ley. Y precisamente en el Estado de Derecho es donde se concatena la vigencia de las aspiraciones de los mexicanos y también las posibilidades de prosperidad y de certeza a las que aspiramos. Uno de los obstáculos para alcanzar este objetivo fundamental de hacer del nuestro un país de leyes es precisamente la acción de grupos delincuenciales que buscan, en algunos casos a través de la violencia y del terror, oprimir social y económicamente a los ciudadanos, coartando las libertades y las oportunidades de progreso que garantiza nuestra Carta Magna. Por eso, en el Gobierno federal no dudamos ni un minuto en hacerles frente. No dudamos en poner un alto a quienes asesinan, roban y secuestran a los buenos mexicanos, a quienes envenenan y reclutan a nuestros jóvenes, a quienes destruyen nuestras comunidades con su violencia, con la impunidad, con la corrupción que generan y quienes son claramente el verdadero enemigo de nuestra sociedad. Y con base en la letra y en el espíritu del texto constitucional, decidimos usar la fuerza legítima del Estado para cumplir y hacer cumplir las leyes de la República, salvaguardar las libertades de los ciudadanos y combatir a quienes vulneran la paz, la seguridad y el orden. Los constituyentes del 17 sabían que para que México pudiera transformarse en una nación moderna, tenían que poner los cimientos perdurables sobre los que se construirían leyes e instituciones. Y con ese mismo espíritu, en la lucha por la seguridad de los mexicanos, hemos puesto especial atención a la consolidación de nuestras instituciones previstas precisamente en la Carta Magna. Porque sabemos que la clave para un auténtico Estado de Derecho radica en la fortaleza de sus instituciones. Porque sabemos que un país con instituciones más fuertes y confiables es un país seguro, justo y próspero, justo como aspiramos sea México. En la fortaleza de las instituciones, pues, reside el pleno cumplimiento de la ley. Por eso, en el Gobierno federal estamos depurando y profesionalizando a instituciones de seguridad claves para la vida de la República, como son la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y las Fuerzas Armadas. Y a su vez, estamos apoyando e impulsando constantemente a los gobiernos estatales para que depuren y fortalezcan sus propias instituciones de seguridad y de justicia, que por ley y por orden lógico son las más cercanas a los ciudadanos. Es claro que este esfuerzo debe ser compartido, tanto en el Gobierno federal como los estatales y municipales, según lo dispone precisamente la Constitución, al establecer órdenes competenciales concurrentes entre los tres órdenes de gobierno. Tenemos que seguir avanzando sin claudicar para consolidar instituciones de seguridad y de justicia fuertes y confiables. Parte de la fortaleza institucional que queremos para el país radica precisamente en la transformación de su marco jurídico. Y en este esfuerzo de consolidación institucional quiero expresar mi reconocimiento a la labor realizada por el Poder Legislativo y por el Poder Constituyente permanente en estos años. Porque gracias a la labor de legisladores federales y locales, en México se han aprobado reformas trascendentes e históricas de rango constitucional, como son la reforma al sistema de justicia penal, con lo que transitamos de un sistema inquisitorial a uno acusatorio y equitativo de carácter presencial, con juicios orales y públicos y procesos simplificados, donde la víctima tenga un rol fundamental. O la reforma constitucional en materia de amparo, que reviste una importancia particular al erigirse como el medio de control jurisdiccional para proteger los derechos humanos reconocidos
en la Constitución mexicana y para avanzar, entre otras cosas, a poner en práctica el principio erga omnes, según el cual, a diferencia del pasado, en el que una resolución de amparo únicamente protegía a quien lo interponía, ahora protegerá a todos los que se encuentren en la misma situación jurídica. O la reforma en materia de derechos humanos, que es la mayor ampliación, la ampliación más importante de derechos fundamentales en la historia moderna de nuestro país, porque con ello los derechos humanos, no solo los aprobados en la legislación interior, sino también los reconocidos internacionalmente en tratados de los cuales México sea parte, ahora son norma obligatoria en nuestro país. Y también debo señalar otras leyes, como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece competencias y coordinación de instituciones de seguridad pública de los 3 órdenes de gobierno, define el servicio civil de carrera policial y nos impone a todos la obligación de contar con órganos policíacos y ministeriales confiables. O la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que amplía las facultades del Ministerio Público y fortalece mecanismos de selección, evaluación y profesionalización de sus integrantes. La nueva ley para prevenir, sancionar los delitos en materia de secuestro, que incrementan sanciones para los secuestradores que lastiman violentamente a la sociedad y establece competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Y otras reformas, la que sanciona en diversas leyes, Código Penal Federal, Código de Procedimientos, Ley de Delincuencia Organizada, robos de hidrocarburos, en fin, un largo etcétera de reformas institucionales por la vía de la legalidad, que sin duda legarán un México más fuerte desde el marco institucional. Estas reformas, señores, representan avances invaluables en el marco del derecho para fortalecer precisamente el Estado de Derecho. Son un legado que deberá servir no solo a los mexicanos de hoy, sino sobre todo a las generaciones del futuro. Con estas reformas, los mexicanos estamos diciendo a las futuras generaciones que la lucha por el Estado de Derecho, por la seguridad y la justicia, es una lucha por un bien superior de la patria, un bien que está por encima de ideologías, intereses partidistas y coyunturas políticas. Con estas reformas, el Poder Legislativo ha mostrado también que nuestro esfuerzo por consolidar el Estado de Derecho no admite mezquindades, porque es un esfuerzo en favor de todos los mexicanos. Y desde esta tribuna republicana quiero pedir con todo respeto por México a las señoras y señores legisladores que completemos la reforma institucional del país y en consecuencia que se valoren, discutan y aprueben leyes fundamentales para consolidar el Estado de Derecho en diversas materias, en las que tienen que ver precisamente con el desafío de la amenaza criminal, la Ley de Seguridad Nacional, que busca reforzar y ordenar el procedimiento a seguir para precisar y ejercer la corresponsabilidad que la Constitución nos atribuye a los 3 órdenes de gobierno en la tarea de proveer seguridad a los ciudadanos y preservar a la vez la seguridad nacional e interior del país, y establecer un marco claro para la acción, entre otras, de las Fuerzas Armadas, para que tengan mayor certidumbre en su tarea de servir a la gente y proteger a las familias mexicanas. O la Ley de Mando Policial Único y Confiable, que permitirá reducir el número de cuerpos policíacos de más de 2,000 a 32 cuerpos confiables, fuertes y eficaces, dotados de mayores tecnologías y capacidades. O la Ley contra el Lavado de Dinero, indispensable para desmantelar la capacidad financiera del crimen organizado, o la legislación complementaria en materia penal, orientada a tipificar nuevas conductas delictivas como las que ponen en práctica los criminales y que asolan a nuestra sociedad. Las reformas en materia económica para poder generar mayor competitividad y mejores oportunidades de empleo, en particular a mujeres y jóvenes en el país, como es la reforma en materia de trabajo. Y la propia reforma política, aún en discusión en el Congreso de la Unión, y que implicaría que se establecieran cambios fundamentales para darle o devolverle el poder a los ciudadanos en la elección y en la valoración de sus representantes. Los desafíos del país, señores,
pueden ser indefinidos, pero los tiempos de los gobiernos y las legislaturas son limitados. Y por eso las mexicanas y los mexicanos no pueden ni tienen por qué esperar más a que se cuente con leyes e instituciones que los protejan de tales desafíos, en particular en tiempos que son complejos para todos. Señoras y señores, la Constitución General de la República es la norma suprema de la Unión, y la República democrática y federal que en ella se consagra nos permite a los mexicanos no solo contar con las mayores garantías a nuestros derechos, sino integrar los poderes públicos conforme a reglas democráticas que hay que preservar y poner en práctica. Se dice fácil, pero México cuenta con una democracia vibrante, con absoluta pluralidad y libertad de expresión de los ciudadanos, con equilibrio de poderes, donde ningún partido tiene ni hegemonía ni dominio en los poderes uno sobre otro. Y si el derecho es la parte estática del Estado, la política es la dinámica del Estado. Por eso es importante ejercer los derechos y cumplir los deberes cívico-políticos con la patria, en particular en un año en el que se eligen e integran nuevos poderes ejecutivo y legislativo. En la estabilidad democrática que privilegiadamente tenemos los mexicanos, integremos los nuevos poderes a través del voto libre y respetado. Un voto libre y respetado que debe ser fruto de una deliberación ciudadana que solo puede provenir de campañas también libres y equitativas. Hagámoslo con responsabilidad, hagámoslo en paz y con pleno apego a la ley, sin claudicar en nuestro deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, con todas sus consecuencias, porque esa es la mayor y mejor garantía de nuestra convivencia democrática. En su momento, los constituyentes sabían que legislaban para los mexicanos del futuro. Emulemos hoy su ejemplo y asumamos con altura de miras, con patriotismo, también nuestro desafío histórico de construir leyes e instituciones para las y los mexicanos del mañana. En nuestras manos está el preservar y ampliar nuestro patrimonio institucional y legal para ellos, para los que vienen. Enfrentemos, pues, sin ambigüedades y con patriotismo, los retos de mayor trascendencia en el devenir de nuestra nación. Todos aquellos que nos permitan construir un México más justo, más próspero y más seguro. Y yo estoy seguro de que, como siempre lo han hecho, las instituciones de México estarán a la altura de sus responsabilidades históricas. Este Teatro de la República es emblema también del respeto a la ley y a México, no solo porque aquí nació la Constitución de 1917, sino también porque aquí se llevó a cabo el juicio en contra de Maximiliano de Habsburgo y con ello se puso fin a un régimen que había usurpado las instituciones y las leyes de la República. Por eso el presidente Benito Juárez, al entrar triunfante a la Ciudad de México, exclamó con profunda sabiduría: la prosperidad de la nación solo puede conseguirse con un inviolable respeto a las leyes y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo. En nuestras libres instituciones, el pueblo mexicano es el árbitro de su suerte. El benemérito de las Américas tenía razón. Coincidamos todos hoy, que es fundamental hacerlo, que la prosperidad de la nación solo puede conseguirse con un inviolable respeto a las leyes. En el fortalecimiento de las instituciones del país se juega el futuro mismo, porque solo el Estado de Derecho nos permitirá alcanzar el México al que aspiramos. Solo el Estado de Derecho nos permitirá a los mexicanos gozar plenamente de nuestras libertades, sin temor a que tales libertades sean canceladas por un poder autoritario
o por un poder de facto, como lo es ahora el propio crimen que asola al país. Solo el Estado de Derecho nos permitirá forjar una nación con igualdad de oportunidades, en las que todas las familias puedan salir adelante a partir de su esfuerzo. Solo el Estado de Derecho nos permitirá tener una economía competitiva que genere los empleos suficientes que demandan los mexicanos. El Estado de Derecho de nuestra nación es, pues, la síntesis de nuestras luchas de independencia, de reforma y de revolución. Es herencia de nuestros padres y legado para nuestros hijos. Es precisamente un árbol frondoso que debe proteger con su sombra bienhechora la libertad de los mexicanos del mañana, tal como lo dijera el presidente del Congreso Constituyente, Luis Manuel Rojas, estando dispuestos a cumplirla y respetarla como el emblema sagrado a cuyas sombras gozará mañana de libertad, de paz y bienestar el pueblo de México. Nuestra ley fundamental ha sido, es y debe ser el mecanismo rector de nuestra vida pública y el faro que orienta el esfuerzo de todos los buenos mexicanos hacia una patria más segura, justa y próspera. Por eso hoy, 5 de febrero, conmemoramos el aniversario de la promulgación de la Constitución General de la República, pero por eso también todos los días nuestro personal e institucional empeño es precisamente para hacerla valer en las vidas de todas y de todos los mexicanos. Muchas gracias. Invitamos a todos los presentes a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional.